El día de hoy veremos osteoartrología de la cabeza ósea. La cabeza ósea se refiere a los huesos que forman la estructura ósea de la cabeza humana. La cabeza está compuesta por varios huesos, incluyendo el cráneo, que es una estructura ósea que protege el cerebro, y la mandíbula, que es el hueso móvil que forma la parte inferior de la cara y es esencial para hablar y comer. El cráneo está compuesto por varios huesos diferentes que se fusionan durante el desarrollo del feto y la infancia. Los huesos del cráneo incluyen el frontal, el parietal, el occipital, el temporal, el esfenoides y el etmoides. Estos huesos trabajan juntos para proteger el cerebro y proporcionar soporte y estructura a la cabeza. Los 22 huesos que componen el cráneo se pueden separar en dos segmentos, los cuales son el viscerocráneo y el neurocráneo. El viscerocráneo es la parte del cráneo que se desarrolla a partir de las estructuras branquiales durante el desarrollo embrionario y fetal. Los huesos del viscerocráneo son los siguientes. Maxilar, forma el hueso superior de la mandíbula y contribuye a la formación de las órbitas y de la cavidad nasal. Mandíbula, es el hueso inferior de la mandíbula y es el hueso más grande y fuerte del viscerocráneo. Nasal, son dos huesos pequeños que forman la parte superior de la nariz y contribuyen a la formación del tabique nasal. Lagrimal, son dos huesos delgados que forman parte de la órbita y contribuyen a la formación del conducto lagrimal. Cornete nasal inferior, son dos huesos alargados y delgados que se encuentran dentro de la cavidad nasal y ayudan a humidificar y filtrar el aire inhalado. Vómer, es un hueso plano y delgado que forma parte del tabique nasal. Palatino, son dos huesos que contribuyen a la formación del paladar duro y de la cavidad nasal. Cigomático, son dos huesos que forman parte de la órbita y contribuyen a la formación del arco cigomático, que es la prominencia ósea de la mejilla. En conjunto, estos huesos forman la estructura ósea del viscerocráneo y contribuyen a la forma y función de la cara y de las estructuras respiratorias y visuales asociadas. El neurocráneo es la parte del cráneo que rodea y protege el cerebro. Está compuesto por varios huesos que se unen entre sí para formar una estructura rígida y resistente. Los huesos que forman el neurocráneo son los siguientes. Frontal, forma la parte anterior del cráneo y cubre la frente. Parietal, dos forman la parte superior y lateral del cráneo. Temporal, dos forman la parte inferior y lateral del cráneo, cerca de las orejas. Occipital, forma la parte posterior e inferior del cráneo. Esfenoides, se encuentra en la base del cráneo y forma una parte de la órbita ocular y la fosa craneal media. Etmoides, también se encuentra en la base del cráneo y forma parte de la pared nasal y la órbita ocular. Estos huesos se unen entre sí mediante suturas, que son articulaciones fibrosas que permiten un cierto grado de movimiento durante el crecimiento del cráneo, pero que luego se fusionan completamente para formar una estructura sólida y rígida. En la vista anterior de la cabeza humana, se pueden observar varios huesos, algunos de los cuales incluyen hueso frontal, este hueso forma la frente y la parte superior de las órbitas oculares. Huesos parietales, son dos huesos que forman la parte superior y lateral de la cabeza. Huesos temporales, son dos huesos que se encuentran en la parte inferior y lateral de la cabeza, y contienen el oído interno. Hueso etmoides, es un hueso pequeño y complejo que se encuentra en la parte anterior del cráneo, entre los huesos frontales y esfenoides. Hueso esfenoides, es un hueso complejo que se encuentra en la base del cráneo y forma la parte posterior de las órbitas oculares. Además, también se pueden observar los huesos de la cara en la vista anterior, como los huesos maxilares, los huesos nasales y el hueso cigomático. La cavidad orbitaria es la estructura ósea que aloja el globo ocular y sus estructuras relacionadas. Los huesos que forman la cavidad orbitaria son frontal, el hueso frontal forma la pared superior de la órbita. Esfenoides, el hueso esfenoides es uno de los huesos más importantes en la formación de la órbita. Forma la pared posterior de la órbita y también tiene una pequeña porción de la pared superior de la órbita. Etmoides, el hueso etmoides forma la parte medial de la pared orbitaria. Maxilar, el hueso maxilar forma la pared inferior de la órbita. Cigomático, el hueso cigomático forma la pared lateral de la órbita. Lagrimal, el hueso lagrimal es un hueso pequeño que forma parte de la pared medial de la órbita. Palatino, el hueso palatino contribuye a la formación de la pared posterior de la órbita. En conjunto, estos huesos forman la cavidad orbitaria y proporcionan protección y soporte al globo ocular y sus estructuras asociadas. Los huesos de la cavidad nasal son aquellos que forman la estructura ósea de la nariz y están ubicados en la parte anterior y superior de la cara. Los huesos que forman la cavidad nasal incluyen hueso nasal, es un hueso pequeño y delgado que forma la parte superior de la nariz. Huesos maxilares, son los huesos más grandes de la cara y forman la base de la nariz. Huesos palatinos, son dos huesos que se encuentran en la parte posterior de la nariz y forman el techo de la boca. Huesos cornetes, son tres huesos que se encuentran en la parte lateral de la cavidad nasal y ayudan a calentar y humedecer el aire que entra en la nariz. Hueso esfenoides, es un hueso ubicado en la base del cráneo que contribuye a la formación de la cavidad nasal.
Hueso etmoides, es un hueso ubicado en la parte posterior de la nariz que forma la parte superior de la cavidad nasal y contiene numerosas células de aire y cavidades que ayudan a calentar y humedecer el aire que entra en la nariz. Todos estos huesos se unen para formar la estructura ósea de la cavidad nasal, que es esencial para la respiración y el olfato. En la cavidad oral se encuentran varios huesos, entre ellos. Maxilar superior, es el hueso más grande de la cara y forma la mayor parte del paladar duro, la base de las fosas nasales y los lados de la órbita ocular. Mandíbula, es el hueso móvil que forma la parte inferior de la cara y sostiene los dientes inferiores. Palatino, se encuentra en la parte posterior del paladar duro y ayuda a formar la cavidad nasal y la órbita ocular. Vomer, es un hueso plano que forma la parte inferior del tabique nasal. Cornete nasal inferior, es un hueso laminar ubicado en la parte lateral de las fosas nasales. Huesos del oído, el martillo, yunque y estribo, son huesos del oído medio que se encuentran en la cavidad oral. Todos estos huesos son importantes para la estructura y la función de la cavidad oral y la cabeza en general. La mandíbula es un hueso complejo que se encuentra en la parte inferior de la cara y es fundamental en la estructura de la boca y la masticación. Está compuesta por dos huesos que se unen en la línea media del cráneo y se conocen como maxilar o mandíbula inferiores. La mandíbula es el hueso más grande y fuerte de la cara, y está formada por varios huesos y procesos óseos, que incluyen el cuerpo mandibular, es la porción horizontal y curva de la mandíbula que alberga los dientes inferiores y se extiende desde la línea media hasta los ángulos mandíbulos. La rama mandibular, son las dos porciones verticales de la mandíbula que se proyectan hacia arriba desde el cuerpo mandibular. El cóndilo mandibular, es la parte redondeada de la rama mandibular que se articula con la cavidad glenoidea del hueso temporal para formar la articulación temporomandibular, ATM. El proceso coronoides, es un proceso óseo triangular que se encuentra en la parte anterior de la rama mandibular. La apófisis lingual, es una prominencia ósea que se encuentra en la superficie interna de la mandíbula y se utiliza para la inserción de los músculos de la lengua. La línea oblicua, es una cresta ósea que se extiende desde el cóndilo mandibular hasta la base del proceso coronoides y sirve como lugar de inserción de los músculos de la mandíbula. En conjunto, estos huesos y procesos óseos forman la estructura compleja de la mandíbula, que es fundamental para la masticación, el habla y la respiración. Los huesos de la cabeza en vista lateral incluyen: frontal, es el hueso que forma la frente y la parte superior de las órbitas oculares. Parietal, son dos huesos que se encuentran en la parte superior de la cabeza, formando la mayor parte de la bóveda craneal. Occipital, es el hueso que forma la parte posterior de la cabeza, donde se ubica el agujero magno que permite la conexión entre el cráneo y la médula espinal. Temporal, son dos huesos que se encuentran en la parte lateral de la cabeza, cerca de las orejas, y que contienen el oído interno. Esfenoides, es un hueso que se encuentra en la base del cráneo, y que contribuye a la formación de la órbita ocular, la fosa craneal media y las fosas nasales. Etmoides, es un hueso que se encuentra en la base del cráneo, por encima del hueso esfenoides, y que forma parte de las paredes de la cavidad nasal. En la vista lateral, se pueden apreciar las formas y relieves de estos huesos, lo que permite su identificación y estudio. Además, también se pueden observar las estructuras que se relacionan con ellos, como los senos perennáceos, el cerebro, los nervios craneales y los vasos sanguíneos. La cabeza vista desde la parte posterior incluye los siguientes huesos. Occipital, es un hueso grande que forma la parte posterior e inferior del cráneo. Tiene una protuberancia conocida como el hueso occipital externo y un agujero en su base llamado foramen magnum, por donde pasa la médula espinal. Parietales, son dos huesos que se encuentran en la parte superior de la cabeza. Forman la mayor parte de la bóveda craneal y se unen en el medio mediante una sutura sagital. Temporales, son dos huesos que se encuentran en los lados de la cabeza, justo por encima de las orejas. Contienen el oído interno y la articulación de la mandíbula. Esfenoides, es un hueso en forma de mariposa que se encuentra en la base del cráneo. Contribuye a la formación de la órbita ocular y la cavidad nasal. Etmoides, es un hueso pequeño y delicado que se encuentra en la parte anterior de la base del cráneo, entre los dos huesos parietales. Contribuye a la formación de la cavidad nasal y la órbita ocular. La base del cráneo es la parte inferior y posterior del cráneo, sobre la cual descansa el cerebro. Los huesos que forman la base del cráneo incluyen: el hueso frontal, forma la parte anterior de la base del cráneo. El hueso etmoides, un hueso delgado y poroso que se encuentra en el centro de la base del cráneo. El hueso esfenoides, un hueso en forma de mariposa que se encuentra detrás del hueso frontal y forma una gran parte de la base del cráneo. El hueso occipital, forma la parte posterior de la base del cráneo y se articula con la primera vértebra cervical. Estos huesos están unidos por suturas y forman una estructura sólida que protege el cerebro y las estructuras nerviosas que se encuentran en la base del cráneo. Las fosas craneales son las cavidades óseas en la base del cráneo donde se alojan y protegen el cerebro y otras estructuras importantes del sistema nervioso central. Hay tres fosas craneales, la anterior, la media y la posterior.
La fosa craneal anterior, también conocida como fosa craneal anterior o fosa craneal anterior y media, se encuentra en la parte delantera y media de la base del cráneo. Contiene el lóbulo frontal del cerebro, el nervio olfatorio y otras estructuras. La fosa craneal media, también conocida como fosa craneal media o fosa craneal lateral, se encuentra a ambos lados de la fosa craneal anterior y aloja estructuras importantes como los lóbulos temporal y parietal del cerebro, los nervios craneales del tercer al sexto, la arteria carótida interna y otras estructuras. La fosa craneal posterior, también conocida como fosa craneal posterior, se encuentra en la parte posterior de la base del cráneo y contiene el cerebelo, el tronco encefálico y los nervios craneales 7 a 12. Cada fosa craneal tiene una forma y una función únicas, y cualquier lesión o enfermedad que afecte estas áreas puede tener diferentes síntomas y consecuencias según la ubicación y la gravedad de la afección. Los forámenes del cráneo son aberturas o agujeros en los huesos del cráneo humano que permiten el paso de estructuras nerviosas, vasculares y otras estructuras que conectan el cerebro con el resto del cuerpo. Hay varios forámenes en el cráneo, cada uno con una función específica. Algunos de los forámenes más importantes del cráneo incluyen: foramen magnum, es el agujero más grande en la base del cráneo a través del cual la médula espinal se conecta con el cerebro. Foramen oval, se encuentra en la base del cráneo y conecta la aurícula derecha del corazón con la arteria carótida. Foramen redondo, es una abertura situada en la base del cráneo que permite el paso del nervio maxilar. Foramen lacerum, se encuentra en la base del cráneo y conecta la fosa craneal media con la fosa craneal posterior. Foramen spinosum, se encuentra en la base del cráneo y permite el paso de la arteria meningea media. Foramen rotundum, se encuentra en la base del cráneo y permite el paso del nervio maxilar. Estos son solo algunos ejemplos de los forámenes del cráneo. Cada uno tiene una función específica y es importante para el correcto funcionamiento del cerebro y del cuerpo humano en general. La calverie es la parte del cráneo que forma el techo del cráneo e incluye los huesos que forman la frente, la parte superior y los lados del cráneo y la parte posterior del cráneo. También se le conoce como casquete o calvarium. La calverie se compone de tres huesos principales: el hueso frontal en la parte frontal del cráneo, los huesos parietales en los lados del cráneo y el hueso occipital en la parte posterior del cráneo. Estos huesos se juntan en las suturas, que son articulaciones fibrosas que permiten cierto movimiento durante el parto y el crecimiento del cráneo en la niñez. La bóveda craneal protege el cerebro y proporciona puntos de unión para varios músculos que están involucrados en las expresiones faciales, la masticación y los movimientos de la cabeza. También alberga la bóveda craneal, que es la estructura ósea que rodea el cerebro y proporciona una barrera protectora para este órgano vital. Cabeza fetal es un término médico que se refiere a la cabeza de un feto en desarrollo durante el embarazo. El tamaño y la forma de la cabeza del feto son factores importantes que los médicos y las parteras controlan durante la atención prenatal, ya que pueden indicar posibles problemas con el embarazo o el parto. Durante el embarazo, la cabeza del feto cambia de forma y tamaño a medida que el bebé crece y se desarrolla. En las primeras etapas del embarazo, la cabeza es relativamente pequeña en proporción al resto del cuerpo. Sin embargo, a medida que el bebé se acerca a término, la cabeza se vuelve más grande y esférica, lo que puede ejercer presión sobre la pelvis de la madre durante el parto. Los médicos y las parteras miden el tamaño de la cabeza del feto durante los exámenes de ultrasonido de rutina y durante el proceso de parto para asegurarse de que el bebé pueda pasar con seguridad por el canal de parto. En algunos casos, si la cabeza del feto es demasiado grande o la pelvis de la madre es demasiado pequeña, puede ser necesaria una cesárea para dar a luz al bebé de manera segura. La artrología de la cabeza ósea se refiere al estudio de las articulaciones que se encuentran en la cabeza del esqueleto humano. Estas articulaciones incluyen: articulación temporomandibular, ATM, es la articulación que conecta la mandíbula con el cráneo y permite la apertura y cierre de la boca, así como los movimientos laterales y de masticación. Articulaciones del cráneo, son las articulaciones que unen los huesos del cráneo y permiten el movimiento de la cabeza. Estas articulaciones son suturas que, en la edad adulta, se fusionan y se vuelven inmóviles. Articulaciones cervicales, son las articulaciones que se encuentran en la columna vertebral cervical y permiten el movimiento de la cabeza hacia los lados y hacia adelante y atrás. El estudio de la artrología de la cabeza ósea es importante para comprender la anatomía y la función del sistema musculoesquelético de la cabeza y del cuello, así como para el diagnóstico y tratamiento de las lesiones y trastornos que pueden afectar estas articulaciones. Las que nosotros trabajaremos son las siguientes. 1. Fibrosas suturas. Dentadas, entre huesos parietales, entre otras. Planas, entre huesos nasales. Escamosas, entre hueso temporal y hueso parietal. Esquindilesis, entre el huesos esfenoides y vómer. 2. Fibrosas gónfosis. Gónfosis, entre la pieza dentaria y huesos maxilar o mandíbula. 3. Cartilaginosas sin condrosis.
Base del cráneo en el periodo infantil puberal, entre esfenoides y occipital. 4. Sinoviales. ATM, bicondile. Articulaciones de los osículos del oído medio, celar y esferoide. Atlanto-occipital, bicondile. Espero que pudieras entender todos los conceptos dentro de este vídeo y cualquier duda o consulta no dudes en comentar en la sección de comentarios o directamente mandarme un mensaje en mi Instagram personal, que se encuentra en la descripción. En caso de que no te vea. Buenas tardes, buenas noches y que duermas bien.